Amén. Buenas noches, tengan todos. Dios les bendiga. Esta es una noche muy especial que Dios ha preparado para nuestras vidas, para nosotros, para que podamos escuchar de su palabra. Le agradecemos a Dios por el momento, damos gracias a Dios por el privilegio, por la oportunidad que nos brinda de poder estar aquí delante de Él, predicando y enviados de Él también predicando, ¿verdad? Quiero que en esta noche pues todos allí donde estemos podamos cerrar nuestros ojos y darle gracias a nuestro Padre Celestial por este momento, porque aún podemos seguir escuchando de su palabra y de verdad es que no nos debemos de cansar, no debemos de cansarnos de escuchar de la palabra de Dios. Amén. Entonces vamos a orar y vamos a poner ese tiempo en sus manos y le vamos a dar las gracias a Él por todo. Señor Jesús, te damos muchas gracias, Padre Celestial, por este día tan precioso. Padre, nosotros reconocemos que tú eres soberano, Dios omnipotente, que tú eres grande, Padre Celestial, tú eres fuerte en batalla, mi Dios, y eres el único Dios vivo, Señor. Padre, te damos la gloria y la honra por todas las hazañas y por todas las obras que tú haces, Dios. Señor, gracias te damos porque no nos dejas, porque la diestra de tu mano nos sostiene y porque Padre Celestial nos has puesto en nuestros corazones ese querer de buscar de ti, querer escuchar más de ti. Ayúdanos, Padre, a poder siempre poner atención a lo que tú hablas y que esta noche sea gloriosa y que tu palabra llegue a nuestros corazones, Padre Celestial, y que haga mucho en nuestras vidas, Padre. Te damos la gloria y la honra, oh Dios. Amén y amén. Amén. Buenas noches, pues estamos aquí una vez más, otro viernes, terminando otra semana, dándole las gracias a Dios por cada evento en nuestras vidas. Y sin más preámbulo, quiero que vayamos a ver el título de lo que vamos a estar tratando la noche de hoy. Amén. ¿Sí? Entonces, vamos a estar tratando fe en medio de la dificultad. Amén. Pero esta noche vamos a ver de un punto de vista distinto de por qué debemos de tener fe en medio de la dificultad y a su vez no vamos como a entrar en el punto en donde voy a sentir alivio en medio de la dificultad. No, no quiero que veamos esta noche ese punto, sino realmente que veamos por qué debemos de tener fe en medio de la dificultad. Amén. ¿Sí? O sea, no va a ser para producirnos una calma o una serenidad interna, por así decirlo, sino vamos a trascender un poquito más allá y vamos a estudiar un poco más allá de por qué la fe es importante y realmente en qué es la fe, o sea, por qué es que a pesar de las cosas, nuestra fe no debe de desfallecer. Amén. ¿Sí? Entonces, vamos a ir esbozando el tema en esta hora y dice así, fe en medio de la dificultad. Amén. Bueno, entonces en este punto podemos hacer la siguiente pregunta. ¿Cuántos no hemos tenido la necesidad que alguien nos infunda aliento en momentos de angustia o de necesidad? ¿Sí? ¿Quién está tan seguro de sí mismo que no ha tenido necesidad de tener una influencia o alguien que dé estabilidad a nuestras vidas? Yo creo que todos en algún momento necesitamos que alguien nos infunda aliento, que otra persona llegue y con palabras o con consejos nos dé estabilidad, cierta estabilidad a nuestra vida, ¿sí? Terrenalmente, las personas buscan el progreso y desarrollo personal, ¿sí? Terrenalmente hablando, las personas se dedican a esto, al progreso y al desarrollo personal. Y, y y no me van a mentir que para poder desarrollarse, que para poder progresar terrenalmente, también hay pruebas, también hay muchas dificultades, pero todo esto le ayuda al ser humano a desarrollarse, ¿sí? Ahora bien, ¿qué adolescente, qué joven, qué señorita o qué niño podrían llegar a ser autosuficientes, a crear sus propios criterios, sus propios juicios, si
los padres tomaran todas las decisiones importantes de cada etapa de las vidas de las personas. Ninguno podría ser autosuficiente si los padres tomaran todas las decisiones de la vida, ¿sí? Ok, asimismo, nuestro Padre Celestial nos deja sus escrituras, nos las deja como lámparas a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, que nos sirven de consejo para la vida. Amén. Pero no quiere decir que Dios tampoco va a venir y tomar todas las decisiones por nosotros. Claro que no. Si no, no crearíamos las convicciones necesarias para agradar a Dios. ¿Sí? Dios no quiere robots. Dios quiere personas que le amen y que tengan convicción en Él. Amén. Entonces, para que nos desarrollemos espiritualmente y afrontemos cualquier situación compleja esperando en Él. ¿Sí? O sea, nuestro Padre nos deja esto. Y ojo, es decisión nuestra tomar o dejar lo que Dios nos brinda. ¿Y saben qué es esto? Así como los padres dejan que los hijos tomen sus decisiones y todo esto, Dios también nos da la capacidad, no solo de libre albedrío, sino de ejercer fe. ¿Sí? Amén. Ejercer fe. Esta capacidad nos la da Dios a nuestros corazones. Entonces, vamos a ver varios aspectos para abordar este tema. La definición de la fe es la siguiente. Yo creo que esto muchas personas se lo saben. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. O sea, esto por default, por así decirlo, por default, todos lo tenemos y sabemos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Esa es la fe, una descripción de la fe. Pero realmente la fe descrita en este versículo se muestra como la convicción más sólida que se puede tener, ¿sí? Es tener la seguridad dada por Dios en el presente de una realidad futura inconmovible. Entonces ahorita vamos a empezar a esbozar un poco el tema. O sea, aquí realmente es la seguridad dada por Dios en el presente sobre una realidad futura inconmovible. Inconmovible. ¿A qué voy con esto? O sea, si nosotros nos enfermamos, realmente solo es la voluntad de Dios saber si vamos a vivir o si vamos a morir. ¿Ya? Obviamente, si nosotros pedimos con fe, Dios nos puede sanar. Pero todo es si está en la voluntad del Padre. ¿Sí? Si de Él place darnos esa oportunidad, porque era parte de lo que Dios había dejado estipulado en nuestra vida, ¿sí? Pero realmente la convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera va más allá. Es esa realidad futura inconmovible. ¿Y qué es eso? Pónganse a pensar cuál puede ser una realidad futura que la verdad no podríamos dudar jamás si tenemos fe. La corona de vida. Esa es una realidad inconmovible si tenemos fe en Cristo Jesús. ¿Ya? Y eso es la fe. Hasta allí trasciende la fe. Amén. Entonces, la convicción de lo que no se ve. Cuando dice esto, la fe verdadera no se basa en evidencias empíricas, sino en la seguridad divina. Amén. Y que es un regalo de Dios. La fe es un regalo de Dios a nuestras vidas, así como nuestros padres y todos sus consejos son regalos para nuestras vidas, para que podamos desarrollarnos. Amén. Asimismo, la fe es un regalo de Dios a nuestras vidas, como lo dice en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Amén. O sea, nosotros somos salvos por medio de la fe. Esta salvación es lo que yo les estaba hablando
de que es una realidad futura inconmovible. Amén. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Amén. O sea, Jesucristo, como el autor y consumador de la fe, nos da fe. Y esto es don de Dios. ¿Sí? Y es don para la salvación eterna. Y poco a poco vamos a ir adentrando. Y tal vez ahorita podríamos estar un poquito en el aire, que por qué entonces no estoy hablando de las tribulaciones y tener fe en medio de la tribulación. Pero ahorita vamos, en el siguiente punto, vamos a esbozar mejor por qué es necesaria la fe en medio de las tribulaciones. ¿Sí? Entonces, realmente la fe está diseñada para que la convicción sólida que debemos de tener en el Hijo de Dios sobre esa realidad futura que nos va a servir para ser salvos por medio de la fe. Y esto sí es algo inconmovible, porque la promesa de Dios es inconmovible de que seamos salvos a través de su Hijo. Amén. Y también la fe, y ahorita vamos a empezar a encauzar un poco más el tema, sirve para soportar todo lo que venga del enemigo, que pueda arrebatarnos nuestra salvación. ¿Sí? Efesios 6:16. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con el cual podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ok, entonces, ahora sí, empatemos con el título. Fe en medio de la dificultad. En medio de la dificultad debemos de tener fe. ¿Sí? Pero en esta noche no quiero decirles tengamos fe para saber que vamos a pasar la dificultad o tengamos fe para saber que vamos a sanarnos. No. Quiero trascender a lo que trasciende la fe realmente. O sea, en medio de las dificultades, tengamos fe para que no perdamos nuestra corona de vida. Porque ese es un futuro que nadie nos puede arrebatar si le creemos a Dios con todo nuestro corazón. La vida se nos puede ir. Por una enfermedad podemos morir. Podemos pedirle a Dios con fe que nos sane. Pero siempre va a ser la voluntad de Dios si vamos a sanarnos o no. O sea, eso no lo sabemos nosotros. ¿Ya? O sea, pues nosotros podemos pedir con fe, pero la última palabra la tiene Dios. ¿Ya? Y vamos a ver bíblicamente esto que estoy hablando también. Pues yo sé que por fe la mujer de flujo de sangre fue sanada, pero vamos a ir viendo también cómo es que Jesús, cómo pone por antelación la salvación antes que la sanación, que la sanidad, ¿sí? Entonces, para soportar todo lo que venga, los dardos del enemigo, para poder estar en pie, necesitamos la fe, ¿ya? Entonces, veamos lo siguiente. ¿Para qué nos sirve realmente la fe? Amén. Entonces ahorita vamos a ir aterrizando más el tema. Si estamos pasando tribulaciones, debemos de soportar con el escudo de la fe, con perseverancia y paciencia en el Señor, siempre solicitando que se haga la voluntad del Padre. Pongan atención que estoy hablando que debemos de soportar la tribulación, ¿sí? O sea, por fe, nosotros creemos que Dios nos sostiene en medio de los desiertos, pero realmente no sabemos si en ese desierto vamos a perecer, carnalmente hablando, ¿sí? Pero Dios usa los desiertos y usa las tribulaciones y las dificultades para acrisolar nuestra fe como el oro se acrisola, para purificarla. ¿Pero por qué? ¿Por qué estoy dándole este enfoque? ¿Por qué estamos viendo este enfoque? Porque realmente, ¿sí? Está bien que debemos de tener fe por la enfermedad y todo lo que les he mencionado, pero nótese que realmente, y quiero hacer como imperativo este asunto, de que la fe realmente es para nuestra salvación. O sea, en medio de la dificultad
de una enfermedad y todo eso, lo que no debemos de permitir es de que nuestra fe desfallezca, pero no para que salgamos de la enfermedad, ¿me entienden? Sino para que a pesar de que muramos en la enfermedad, nuestra fe no desfallezca y así podamos alcanzar la convicción de lo que se espera, para que podamos alcanzar la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y es lo inamovible, que no se puede mover. ¿Y qué es esto? Nuestra salvación, nuestra vida eterna junto con Dios. ¿Sí? O sea que a pesar de que estemos en tribulación y todo esto, lo que no debemos de hacer es que nuestra fe desfallezca. O sea, la fe tiene que estar siempre, pero la fe puesta en Cristo, la fe puesta en que nuestra alma va a trascender a una vida eterna juntamente con Cristo. O sea, no pongamos los ojos en la tribulación, no nos encapsulemos en, ay, estoy pasando esto y Dios, ayúdame, como Dios bombero, no. Si no perseveremos, ¿sí? Y con paciencia en el Señor, pidiendo su voluntad, ¿ya? Porque ¿qué hizo Cristo cuando le dijo, pasa de mí esta copa? No, más hagas tu voluntad. O sea, si lo podemos ver, Cristo pudo haber dicho, bueno, yo tengo fe y voy a pedirle a Dios que me haga que esta tribulación se acabe. Pero esa no era la voluntad, ¿ya? Entonces, la voluntad de Dios a nuestras vidas, vamos a ver en Santiago 5, 14, 16, lo siguiente. Miren esto. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Y la oración de qué? De fe. ¿Qué dice? Salvará al enfermo. O sea, no está diciendo sanará al enfermo. Salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Vean el enfoque que que se está plasmando en estos dos versículos y en más en el 15. O sea, a Cristo no le importa tener un montón de gente sana si al final se van a morir en el fuego eterno. Realmente a Dios no le interesa que todos seamos sanados aquí en la tierra y al final nos vayamos a morir, no. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Ahora miren lo que dice el 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Ahora sí, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Sí? Dice puede mucho. No que siempre va a ser sanada la persona, pero sí está hablando de que la oración del justo puede mucho. Pero si le dan cuenta, en el orden, en como está en la Biblia, primero es oren por el enfermo para que sea salvado. Y después dice, y también oren para que se sane. ¿Ya? ¿Me entienden? Entonces esto es en cuanto a la enfermedad. Pero asimismo, jóvenes y señoritas o hermanos que nos estén viendo, podemos darnos cuenta de que en las circunstancias adversas no es en eso en lo que nos tenemos que enfocar. Nuestra fe no se tiene que enfocar en esa circunstancia, sino nuestra fe se tiene que como fortalecer por esa circunstancia, ¿me entienden? Entonces, por eso nuestra fe, como se lo decía, es acristolada como el oro. Veamos lo que vivimos hoy en día. Esta pandemia, este encierro y todo, las situaciones financieras, las situaciones en el hogar, en el trabajo y todo lo que nos ha venido acarreando durante la vida, para los hijos de Dios nada más es prueba de nuestra fe. Amén. Porque dice Primera de Pedro del 1:7, para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Otra vez, ¿sí?
leamos solo la parte para que sea sometida a prueba vuestra fe, ¿sí? Y nos pasamos a la parte última, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, está hablando de que la fe nos va a servir para que sea hallado en gloria, en gozo, honra y gloria cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando habla de esta manifestación, está hablando de la segunda venida de Jesucristo, específicamente cuando Dios nos llame y recompense a su pueblo redimido. ¿Ya? Entonces, para eso está la fe, para que sea ya en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. No para que seamos sanados, o sea, sí, por fe podemos ser sanados, pero no es el fin de la fe. El fin de la fe es que seamos salvos. Entonces, en medio de la tribulación debemos de tener fe, pero para que nuestra corona incorruptible que Dios nos ha entregado por esa tribulación no se nos sea quitada, porque podamos tambalear o podamos empezar a dudar de que todo lo que nos está pasando y de plano Dios no existe, ¿ya? Entonces debemos de tener fe en medio de la tribulación para poder trascender, fe en esa trascendencia, amén. Y disculpen que lo repita tanto, pero es que quiero que se nos grabe. Entonces, lo que les decía aquí, ¿verdad? O sea, cuando habla de sea manifestado, habla de esa segunda venida, que la podemos ver en el siguiente versículo. Siempre en Pedro, 1 Pedro del 1 al 13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Otra vez, cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces nuestra fe nos va a llevar para que tengamos gloria, gozo, cuando Jesucristo sea manifestado, cuando a los hijos de Dios se nos sea llamado y nos recompense el pueblo redimido, amén. Más que pedir que Dios nos sane o nos libre de las cosas malas, debemos orar para que nuestra fe no nos falte, no desfallezca, para que siempre estemos confiando en Él, a pesar de que estemos en medio de la tormenta, que estemos tomados de su mano, hasta que se termine la tormenta o hasta que muramos en la tormenta, pero vamos a morir creyendo en Dios. O vamos a pasar la tormenta creyendo en Dios. ¿Sí? Entonces realmente la fe que debemos de tener es para que nuestros nombres no sean borrados del libro de la vida, o que realmente estén escritos en el libro de la vida. Amén. En el capítulo 1 de Marcos, Dios venía de liberar endemoniados y de sanar a muchas personas. Dice la palabra de Dios en Marcos 1, del 32 al 34, lo siguiente: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad, ¿qué? Se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Si se dan cuenta, las personas en el versículo 32 le llevaban gente porque estaban enfermos y endemoniados, y toda la gente se agolpaba en contra de la puerta. Pero no dice que la gente iba porque quería salvación para sus almas, ¿me entienden? O sea, la gente estaba enfocada en la tribulación. O sea, ya habían visto lo que Jesús estaba haciendo. O sea, tenían fe que Él puede sanar porque Él puede sanar, ¿sí? Pero la fe la tenían enfocada en la tribulación, no en lo trascendental del alma. Amén. Entonces, en el versículo 35, Jesús se retira a orar. Y miren esto: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Entonces, cuando Jesús hace esto, se fue a orar, muchas personas se habían quedado sin ser sanadas porque Jesús se había como apartado, por decirlo así, para ir a orar. Se fue a un lugar desierto, ¿sí? ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque en el 36 dice: y le buscó Simón y los que con él estaban. O sea, lo estaban buscando.
y hallándole, le dicen, todos te buscan. O sea, todos te buscan. Pero ¿por qué lo estaban buscando? Lo estaban buscando por las obras, por la sanidad, para que lo sacara la tribulación. Por eso estaban buscando a Jesús. Pero ese no es el fin de buscar a Jesús, para que nos ayude a salir de las tribulaciones. No, el fin de buscar a Dios y tener fe es de ser salvos, de tener vida eterna juntamente con Él. Amén. ¿Y saben qué les dice Jesús? En el 38. Y ahí es donde les puedo como sustentar bíblicamente que Jesús no había venido como para su propósito principal no era sanar, sino salvar. Entonces, ¿qué les dice? Él les dijo, vamos a los lugares vecinos. ¿Para que qué? Para que predique también allí. ¿Porque qué? Para esto he venido. O sea, Jesús venía a dar la palabra, a dar las buenas nuevas para que la gente tuviera fe en lo que Él hablaba, en Él, y pudieran ser salvos, ¿sí? No sanos, salvos. Amén. Amén. Sí, entonces la fe, más que para sanar físicamente el cuerpo, es necesaria para que estemos junto a la gloria de nuestro Dios por una eternidad. Amén. ¿Sí? En el versículo 8, perdón, en Hebreos 11:6, dice lo siguiente: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Y dónde nos va a galardonar Dios? No va a ser aquí en la tierra. Dios nos va a galardonar en el cielo. ¿Sí? Y por eso debemos de tener fe, porque sin fe es imposible agradarle a Él. Debemos de tener fe que Él existe y que vamos a ser salvos por medio de Cristo Jesús. ¿Sí? Ok. La fe da paz y preservación del alma. Vamos a estudiar este tema entonces. Vamos a ver en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, justificados pues, ¿por qué? Por la fe. O sea, está hablando que esa obra de justificación es por la fe. ¿Ya? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo viene a justificarnos, ¿sí? Entonces, que con esto, la paz de que está hablando aquí en este versículo donde dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor. Cuando está hablando de esta paz, no está hablando de la paz subjetiva, de calma en la tormenta o de serenidad interior, o que, ya me siento tranquilo. No está hablando de esa paz, sino está hablando de una realidad externa que tiene que ver con Dios, ¿sí? Otra vez, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios se declaró en guerra con el ser humano a causa de la rebelión del hombre contra Él. Entonces no hay, por decirlo así, no había paz. No hay paz entre el hombre y Dios porque Dios se había declarado en guerra con el ser humano a causa de la rebelión del hombre. ¿Sí? Y cuando habla de justificación, es el fin de este conflicto entre el hombre y Dios, que se termina por su obra en la cruz, justificados pues por la fe, por medio. O sea, Jesucristo es el medio de nuestra justificación y por el cual tenemos paz para con Dios. O sea, cuando creemos y tenemos fe en Jesucristo, somos justificados y ya no somos enemigos de Dios. Por eso les digo, es paz para con Dios. No paz interior, sino paz para con Dios. ¿Sí? ¿Y por qué? Ahora veamos esto. Porque en Colosenses 1, porque en Colosenses 1, sí, del 21 al 22 dice, en otro tiempo que por su actitud y sus malas acciones estaban alejados de Dios. ¿Y qué? Eran sus enemigos. Entonces no estábamos en paz para con Dios.
Si no estamos como enemigos de Dios por nuestra actitud y las malas acciones que teníamos antes. Pero ahora Dios, a fin de presentarnos santos, intachables e irreprochables, es decir, que no nos puede reprender delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, ¿sí? O sea, es por mediante la muerte de Cristo que alcanzamos esta justificación. Es por medio de la muerte de Cristo Jesús y por la fe en Cristo, ¿sí? Que ya no estamos constituidos enemigos de Dios, ¿sí? Ok, ahora, por eso alcanzamos paz para con Dios, no paz interna ni paz como serenidad, sino paz para con nuestro Padre Celestial, ¿sí? Y el punto 2 de este inciso que estamos viendo, la fe sirve para preservar nuestra alma, ¿sí? Es valentía y confianza en Dios. Vamos a leer qué dice Hebreos 11. Dice, pero nosotros no somos de los que vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen, ¿qué? Fe y preservan su vida. O sea, realmente es una decisión. Por eso se recuerdan que al inicio estábamos viendo que así como el padre le daba consejos a su hijo, Dios también nos dio como que esa potestad de ejercer fe en Él, ¿sí? Entonces, viene como don de Dios, pero es de nosotros a través de Cristo Jesús. Pero nosotros somos de los que no vuelven atrás y acaban por perderse. O sea que primero es una decisión no volver atrás. Segundo, no nos acabamos por perder porque tomamos la decisión de no regresar atrás. Y tercero, porque tenemos fe, y es el punto que estamos viendo, se preserva nuestra vida. ¿Y a qué voy con esta preservación? Es para los que estamos vivos o estaremos, perdón, para los que estarán vivos o estamos vivos cuando sea el arrebatamiento. Porque la fe en Cristo va a preservar nuestras almas en la tierra, o sea, en nuestra vida terrenal, la fe en Cristo nos va a preservar para que nuestra alma, cuando nuestro cuerpo físico muera, o ya venga el arrebatamiento, ¿sí? Nos vayamos conjuntamente con Cristo, ¿sí? O sea, aquí esa preservación sirve en dos vías. Para los que estén vivos, cuando sea el arrebatamiento, o sea, se preservaron mediante la fe hasta que Jesús viene y nos arrebate y estamos a estar con Él, o sea, estuvimos preservados en Él, nuestra alma. Y dos, si morimos ahorita, pues estuvimos preservados y estaremos preservados hasta que Jesús, hasta que la resurrección de los santos y de todos, pues se haga, perdón, cuando la resurrección de los santos se haga, ¿sí? Entonces esas son las dos vías. Cuando para el arrebatamiento y también aplica para los que murieron en Cristo, ¿sí? Incluso, vamos a tocar otro tema, Abraham entendió esto de la resurrección que les estoy hablando. Y por eso, en Hebreos 11, 17 al 19 dice lo siguiente. Por la fe, Abraham, que había recibido las promesas, ¿qué? Fue puesto a prueba y ofreció a Isaac su único hijo, por la fe. O sea, Dios le pidió a Isaac que lo fuera a sacrificar. Y a pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. O sea, si se dan cuenta aquí en el 18, Abraham pudo haber puesto en tela de duda de que, entonces, ¿por qué Dios me dijo que me iba a dar descendencia a través de Isaac? Y ahora me está pidiendo que lo mate, que lo vaya a sacrificar. Pero miren qué pasa, por la fe que Abraham había recibido promesas y fue puesto a prueba. Y el 19 dice, consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Y así en sentido figurado recobró a Isaac de entre los muertos. ¿Por qué Abraham
tuvo mucha fe y por eso el padre de la fe. Porque aunque Dios le dijo que fuera a sacrificar a su hijo, a pesar de que Dios ya le había dado la promesa que a través de ese hijo iba a tener una gran descendencia, Abraham fue al lugar donde iba a ofrecer el holocausto, el sacrificio, creyendo aún así que si él mataba a Isaac, de alguna forma Dios iba a cumplir esa palabra, que a través de Isaac se iba a cumplir la promesa de Dios. ¡Qué fe! Aún así esto implicara que se resucitara Isaac. ¿Sí? Miren aquí, consideraba Abraham que Dios tiene el poder hasta para resucitar a los muertos. ¿Ya? Y así en sentido figurado a Isaac recobró a Isaac de entre los muertos, porque prácticamente ya lo hacía muerto, pues ya estaba a punto de matarlo. Por eso dice en sentido figurado, prácticamente, Abraham recobró a Isaac de entre los muertos, pero Abraham lo hubiera matado. O sea, si no baja el ángel gritando a voces que se detuviera, él lo mata. Ya, pero Dios vio su fe. Y qué fe tan poderosa. O sea, a pesar de la tribulación, él tenía una fe grandísima en las promesas de Dios. ¿Sí? Y es lo que nosotros debemos de hacer. ¿Y saben qué? Por eso en Génesis 22:5, miren esto, ¿qué fue lo que dice Abraham? Entonces les dijo a sus criados, quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios. Aquí es donde lo iba a ir a sacrificar. Y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham estaba convencido de que si lo mataba Dios lo iba a resucitar. Entonces la fe preserva el alma hasta el día de la venida del arrebato y preserva el alma para aquellos quienes mueren en Cristo Jesús. ¿Sí? La fe realmente nos sirve para alcanzar esa corona de vida. ¿Sí? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y la certeza más fuerte y la convicción es más fuerte porque estamos esperando esa corona de vida. Que eso nadie lo va a arrebatar si tenemos fe. Aunque nos enfermemos ahorita, si nuestra fe no desfallece, vamos a alcanzar esa corona. Y eso es la fe. Y por eso, fe en medio de la dificultad. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos muchas gracias por esta noche tan maravillosa, porque tú estás con nosotros y jamás, Padre, nos has dejado. Ayúdanos, Padre Celestial, a incrementar nuestra fe leyendo tu palabra. Padre, porque nosotros queremos heredar esa corona incorruptible, mi Dios, esa corona de vida, Padre Celestial. Nosotros queremos estar juntamente contigo. Y aunque pasemos tribulaciones, no queremos poner fe en ti para que nos saques de ellas primeramente, sino queremos poner fe en ti porque aceptando de que pasemos o no pasemos de la tribulación o de lo que nos vaya a suceder, logremos alcanzar la vida eterna para poder estar juntamente contigo. Te damos gracias por todo, oh Dios. Bendecimos a cada uno de los que estuvieron conectados en esta noche y que tu palabra hable hacia nosotros. Te alabamos, Padre Celestial. Amén y amén. Buenas noches a todos.